Bien. Muy buenas noches, compañeros. Somos el grupo 7. Ahorita vamos a abordar lo que sería el tema de las constituciones de la República del Ecuador. A continuación, voy a empezar a indagar lo que son las primeras constituciones del Ecuador, que sería la de 1830. La Constitución del Estado del Ecuador es la primera carta magna o constitución de la República del Ecuador. Fue promulgada el 23 de septiembre de 1830 en la sala de sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Rebama. Tuvo una vigencia como constitución 5 años, marcó la independencia del país de la Gran Colombia y estableció Ecuador como una república independiente. Esta constitución definió una forma de gobierno republicano con un presidente elegido por votación popular y un Congreso bicameral. También garantizó derechos individuales, separación de poderes, protección de propiedad privada y libertad de prensa. Además, fijó un sistema legal y un régimen aduanero. Esta constitución sentó las bases para la evolución de una estructura política y legal de Ecuador en las décadas siguientes, aunque ha sido modificada en varias ocasiones a lo largo de su historia. Constitución de 1835, o mejor conocida como la Carta de la Esclavitud. La Constitución del Ecuador de 1835 fue publicada el 13 de agosto en la ciudad de Ambato por la Convención Nacional y representó un periodo de gobierno centralizado y otorgando al presidente un poder considerable con la posibilidad de reelección inmediata. Impuso restricciones a la ciudadanía, limitó la libertad de prensa y mantuvo el catolicismo como religión oficial del Estado. La Constitución del año de 1835 es conocida como la Carta de la Esclavitud debido a una disposición específica que introdujo en su artículo 64 y establecía que si una persona afrodescendiente no podía mostrar su estado como alguien libre, era considerado legalmente esclavo. Debido a esto, era muy mal visto ante la mirada de los demás estados y también como estaba en todo su apogeo la abolición de la esclavitud en todo el mundo, es que esta constitución controversial no tuvo mucho tiempo de vigencia. La constitución de la República del año de 1843. La constitución de Ecuador de 1843 es un hito significativo en la historia del país. Esta Carta Magna estableció un sistema democrático de gobierno que promovió la participación ciudadana, garantizó una amplia gama de derechos y libertades, incluyendo la abolición de la pena de muerte y la promoción de la educación laica y gratuita. También incorporó derechos sociales como el derecho a la salud, vivienda y trabajo, mostrando su enfoque en la justicia social. La Constitución de 1843 se promulgó en un contexto histórico en el que el Ecuador atravesaba cambios significativos en su estructura política y social. Esta Constitución marcó un paso importante hacia la consolidación de instituciones democráticas en el país a lo largo del tiempo. Se adaptó y enmendó para reflejar las necesidades cambiantes de la sociedad ecuatoriana. En resumen, esta Carta Magna simboliza un avance hacia un sistema político más democrático, participativo y socialmente consciente, hablando del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador del año de 1845. Esta surgió en un contexto de turbulencia política y social, en una época en la que el país estaba luchando por consolidar su identidad y definir su sistema de gobierno. Esta constitución presentó características distintivas y controversiales. La Constitución de 1845, también conocida como la Constitución de la República de Ecuador de 1845, fue un documento significativo que estableció el sistema político del país en ese periodo. Esta Carta Magna se caracterizó por su centralización del poder ejecutivo en el presidente, la religión católica como la oficial y la censura de la prensa. Además, introdujo requisitos para la ciudadanía y estableció un mandato presidencial de 4 años sin posibilidad de reelección inmediata. Sin embargo,
Destacó por su abolición a la pena de muerte, reflejando un compromiso con los derechos humanos. La, la Constitución de 1845 tuvo un impacto significativo en la historia política del Ecuador, estableciendo un sistema de gobierno centralizado y autoritario, pero al mismo tiempo incorporando reformas progresivas. Este documento influyó en la evolución política del país y marcó un hito importante en su desarrollo. A continuación, mi compañero Sebastián Inca va a seguir abordando los siguientes constituciones del Ecuador. Buenas noches, compañera, buenas noches, doctor. Eh, le voy a hablar sobre la Constitución. A mí me toca hablar de la Constitución de 1852. Sé que la Constitución de 1852 de Ecuador, sé que fue un documento fundamental en la historia constitucional del país. Dice que esta Carta Magna estuvo vigente durante un periodo de inestabilidad política y cambios en la forma de gobierno de Ecuador. A continuación vamos a detallar algunos aspectos claves de la Constitución de 1852. Sé que fue en el contexto político. Sé que la Constitución de 1852 se promulgó en un momento de conflictos políticos y cambios en el liderazgo del país. Dice que también la Constitución estableció un sistema de gobierno federal en el que se otorgaba un alto grado de autonomía a las provincias. Sé que también fue una carta fundamental que establecía una división de poderes en el ámbito federal, que estaba compuesta por tres poderes, que era el poder ejecutivo, que encabezado por un presidente de la República, el poder legislativo, que era a cargo de un Congreso federal, y el poder judicial. Y dice que también tenía algo que ver con la religión. Sé que, al igual que muchas de las constituciones de la época, sé que esta carta fundamental reconoció la religión católica como la religión oficial del Estado. Dice que es importante recordar que la Constitución de 1852 refleja la situación política y las luchas de poder de la época. Voy a hablarse también sobre la Constitución de 1859. Sé que la Constitución de 1859 de Ecuador fue un documento fundamental en la historia constitucional del país y que marcó el inicio de la revolución liberal liderada por Eloy Alfaro. A continuación vamos a detallar algunos momentos claves de esa Constitución. Dice que una de las reformas más significativas de la Constitución fue que la secularización del Estado. Dice que esta carta fue fundamental, que estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, poniendo fin el papel predominante de la Iglesia católica en la vida pública. La religión dejó de ser la religión oficial del Estado, fue un Estado laico. Dice que la Constitución de 1859 de Ecuador fue una de las cartas fundamentales más emblemáticas de la historia del país, que marcó el inicio de la revolución liberal y estableció importantes reformas políticas, sociales y religiosas. La Constitución de 1861. Dice que la Constitución de 1861 de Ecuador fue un documento constitucional que siguió a la Constitución de 1859 y promulgó en un contexto de inestabilidad política y conflictos en el país. Y dice que podemos detallar algunos de esta Constitución, algunos aspectos claves. Sé que la Constitución de 1861 mantuvo una forma de gobierno federal, donde se reconocía la autonomía de las provincias. De cada provincia tenía su propia legislatura y gobernador. Y dice que también esa constitución reconoció ciertos derechos y libertades individuales como la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio y la igualdad ante la ley. Sé que es importante destacar que de la Constitución de 1861 que refleja la inestabilidad política y los cambios frecuentes en la forma de gobierno que experimentó Ecuador en el siglo XIX. La autonomía provincial y la división de poderes eran características comunes en las constituciones de la época. Es la Constitución de 1869 dice que, también conocida como la Constitución de Gabriel García Moreno, fue una carta fundamental que estableció una forma de gobierno conservadora en contraposición en las reformas liberales de las constituciones anteriores. Dice que la Constitución de 1869 representó un cambio político importante en Ecuador, ya que revirtió muchas de las reformas liberales que habían caracterizado las constituciones anteriores. Dice que Gabriel García Moreno fue un líder conservador influyente en ese momento y desempeñó un papel fundamental en la promulgación de esta Carta Fundamental. Esta constitución dice que fue el reflejo de la ideología conservadora predominante.
Constitución de 1878, también conocida como la Constitución de Gabriel García Moreno, fue una carta fundamental que marcó una etapa de gobierno conservador en el país. Y dice que la Constitución de 1878 reflejó la ideología conservadora predominante en ese periodo de la historia ecuatoriana, donde la Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la vida pública y se limitaron ciertas libertades civiles y políticas. Sé que fue un líder conservador, influyente en ese momento y que desempeñó un papel fundamental en la promulgación de esta Carta Fundamental, que a pesar de su corta duración, fue algo relativamente corta. Dice que esa constitución marcó un periodo de gobierno conservador y centralizado en Ecuador. La Constitución de 1884 dice que fue una carta fundamental que siguió el periodo conservador que caracterizó la Constitución de 1878. Dice que a continuación vamos a detallar un aspecto. Dice que se formó un contexto político de transición luego del periodo conservador bajo la Constitución de 1878. Dice que es algo importante destacar que la Constitución de 1884 representó un periodo de transición en Ecuador después de un gobierno conservador. Aunque se introdujeron algunas reformas en términos de derechos y libertades civiles, el país aún se encontrará en un proceso de cambio político y social. La Constitución de este periodo reflejaron las dinámicas políticas y sociales de la época y la transición hacia una mayor apertura y democracia. Así, va a hablar mi siguiente compañero. Gracias, compañero. Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. A continuación vamos a hablarles sobre la Constitución de 1897 hasta 1945. La Constitución de 1897, bajo la presidencia de Eloy Alfaro, marcó un cambio significativo al establecer un régimen liberal y laico. Separó la Iglesia del Estado y garantizó la libertad del culto. Estableció la educación laica y gratuita. Reconoció también la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y en ciertos aspectos y en otras cosas de igualdad de hombres y mujeres. Luego de eso tenemos la Constitución de 1906. Esta Constitución introdujo cambios en el sistema de gobierno y fortaleció la presidencia. Estableció también un sistema unicameral con un Congreso Nacional. Amplió los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y también continuó promoviendo la educación laica. Luego de varios años, pues, se renovó la Constitución en el año de 1929. Esta Constitución marcó una vuelta a la democracia tras un periodo de inestabilidad política. Se estableció un Congreso bicameral con una Cámara de Diputados y un Senado. Reconoció derechos individuales y políticos, incluyendo el sufragio universal para los hombres mayores de 21 años. Promovió reformas en la justicia y en la educación. Luego se viene la Constitución de 1938. Esta Constitución del Ecuador de 1938, promulgada el 5 de junio de 1938, pues marcó un periodo importante en la historia política del país. Esta Constitución reflejó la influencia del pensamiento democrático y progresista de la época, promoviendo también una serie de reformas sociales y políticas destinadas a mejorar la igualdad, los derechos y las libertades de los ciudadanos ecuatorianos. Su énfasis en la educación laica y los derechos laborales, y así como la extensión del sufragio a las mujeres, marcaron avances significativos en la historia del Ecuador. Luego tenemos la Constitución de 1945. La Constitución de 1945, bajo el gobierno de José María Velasco Ibarra, estableció un sistema parlamentario, estableció un Congreso unicameral con amplios poderes, incluyendo la elección de un presidente. Reconoció derechos laborales y sociales, garantizó el sufragio femenino, otorgando a las mujeres el derecho a votar. En conclusión, este periodo en Ecuador
estuvo marcado por cambios en la estructura de gobierno, la separación de la Iglesia sobre el Estado, la expansión de los derechos políticos, civiles y un énfasis en la educación laica. Las constituciones promovieron una mayor igualdad y democracia en la sociedad ecuatoriana. A continuación, seguirá pues hablando sobre las nuevas constituciones el compañero Lucas Yepes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a hablar la Constitución de 1946. Esta Constitución entra en vigencia el 31 de diciembre de 1946 al 25 de mayo de 1967. Esta tiene una duración de 20 años, 4 meses y 25 días. Podemos recalcar que el pueblo ecuatoriano, por medio de sus representantes reunidos en esta asamblea, expiden la siguiente constitución política del Ecuador. El pueblo ecuatoriano, fiel a la tradición democrática, republicana, que inspiró su nacimiento como Estado, consigna a esta constitución las normas fundamentales que amparan a sus habitantes y garantizan su libre convivencia bajo un régimen de fraternidad y justicia. Esta constitución entra en vigencia eh, bajo su registro oficial eh, eh, luego de su publicación, que será ordenada por el presidente de la Asamblea. A continuación, la Constitución de 1967. Esta entra en vigencia el 25 de mayo de 1967 al 15 de febrero de 1972. Tiene una duración de 4 años, 8 meses y 21 días. Para lo más importante, que es el Estado ecuatoriano, invoca la protección y proclama inquebrantable decisión de causa y paz a todas sus culturas universales, declarando persona humana a todo despotismo individual o colectivo. En la Constitución de 1978, esta entra en vigencia el 10 de agosto de 1979 al 11 de agosto de 1998. Esta duró 19 años. Esta fue la 18ª Constitución que rigió la República del Ecuador. Esta Constitución fue la primera que establece luego del retorno del país al ejército democrático de poderes, que a partir de esta decisión de la salida de los poderes por parte de las juntas militares. En contexto, en contexto, fue sometida a referéndum el 15 de enero de 1978, en el cual se decidió entre el texto con esta base de la Constitución de 1945. Fue un texto totalmente nuevo, fue algo nuevo para todos los ecuatorianos. En el referéndum ganó la opción del texto nuevo y fue publicada en el registro oficial del 27 de marzo de 1979. Tras la promulgación de esta Constitución, se desarrollaron las elecciones presidenciales, en las cuales fue elegido Jaime Roldós Aguilera, quien fue un notable de esa época. El 10 de agosto del mismo año empezó a regir esta Constitución. Luego de aquello viene la Constitución de 1998. Esta entró en vigencia el 11 de agosto de 1928 al 20 de octubre del 2008. Esta, esta duró 10 años y 2 meses y 9 días. Esta Asamblea Constituyente del Ecuador fue una que funcionó con el Parlamento al Congreso Nacional del Ecuador, convocada para la redacción de un nuevo texto constitucional que sustituyera a la Constitución de 1978. Sesionaron
en las ciudades de Ambato, Quito, Sangolquí y Riobamba, iniciando sus actividades el 20 de diciembre de 1997 y terminó oficialmente en funciones el 5 de junio de 1998. Esta Asamblea Nacional Constituyente expide la presente Constitución República del Ecuador, que mediante decreto legislativo número 00RO del 11 de agosto de 1998, inspirados en una historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que con sacrificio forjaron la patria. A continuación les voy a hablar la Asamblea Constituyente del 2007 y 2008, de septiembre del 2008 hasta la actualidad, que son 14 años, 11 meses y 30 días. Esta Asamblea Constituyente del Ecuador fue una asamblea convocada para la redacción de un nuevo texto constitucional, con la intención de asumir la Constitución de 1998, que tuvo su sede en el complejo denominado Ciudad Alfaro, en el Cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. La asamblea inició las sesiones el 29 de noviembre del 2007, terminó oficialmente sus sesiones el 25 de 2008. La creación de esta asamblea fue ordenada por el 81.72% de los votantes en la consulta popular del 15 de abril del 2007. Esta asamblea fue conformada por 130 asambleístas, 100 provinciales, 24 nacionales y 6 por los migrantes de América Latina, Estados Unidos de América, Europa. Estas debían tener una duración de 180 días prorrogables por 60 días más. Cabe concluir en esta Constitución el 28 de septiembre del 2008 la nueva Constitución fue aprobada con el 63.93% de los votos y el 20 de octubre del mismo año esta fue publicada en el registro oficial. La Asamblea se reinstaló el 22 de octubre del 2008 para conformar la Comisión Legislativa y de Fiscalización de Función Electoral. La Asamblea Constituyente fue clausurada oficialmente el 25 de octubre del 2008. Muy amable doctora y compañeros. Bueno, doctora, que con esto acabamos la exposición del grupo número 7 y con eso abarcamos todas las constituciones del Ecuador. Muchas gracias.